RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Hoy hablaremos de los momentos Nanjing en los conciertos de Permission to Dance on Stage en Las Vegas. Honestamente me resultaba inquietante que Seokjin se presentara con su mano lesionada, pero Hyben comunicó que estaría sentado durante los conciertos y efectivamente así comenzó. Aunque pronto tuvimos a Seokjin bailando junto a Namjoon, es decir, junto a los miembros. Pero comencemos este análisis viendo a nuestro precioso Namjin compartiendo esos pequeños pero lindos momentos en las pruebas de sonido. Donde también los tuvimos bailando divertidos uno al lado del otro. Y ya que hablamos del Namjin bailando juntos, no puedo dejar de mencionar a Seokjin iniciando su peculiar baile y cómo Namjoon lo acompaña de inmediato. Y esto no ocurrió solo un día, sino que fue algo que se repitió en cada concierto, donde pudimos ver una y otra vez a nuestro amado Namjin bailando divertidos. Creo que hasta podríamos decir que se volvió un ritual entre Namjoon y Seokjin, que no pierden oportunidad de estar en su propio mundo. Y si hablamos del Namjin en su propio mundo, es el momento perfecto para recordar a nuestro dúo favorito interpretando Airplane Part 2. Donde Namjoon lo hizo de nuevo, cambió la letra de la canción y en lugar de decir King Namjoon o RN, dice King Seokjin o RN. ¿Será que ahora la cantará siempre de esta manera? Y como la mano de Seokjin se encontraba lesionada, nuestro precioso Namjin hizo su baile, en esta ocasión chocando sus pies. Lo que me hace recordar que durante la presentación de Home tuvimos a Seokjin bailando con Tae y rápidamente se les une Namjoon, regalándonos un baile memorable de nuestros amados King. Pero quiero que presten especial atención de cómo Namjoon acerca su pie al pie de Seokjin y cómo Seokjin le devuelve el gesto a Namjoon acercando también su pie. Y durante la presentación de Fake Love,
Seokjin canta sentado en su silla y observa a los demás miembros bailar. Pero poco antes de que termine la canción, Seokjin se levantó y se acercó para cantar con todos y hacer la escena final. Y entonces tuvimos el hermoso momento en el que Namjoon coloca su mano en el hombro de Seokjin. Además, en Life Goes On pudimos ver cómo Namjoon no desaprovecha la oportunidad de abrazar a Seokjin. Y en Boy With Love tenemos una vez más a Seokjin imitando divertido los movimientos de Namjoon. Y al parecer, la debilidad de Namjoon no son solo los hombros de Seokjin, porque también fue captado tocando sutilmente su espalda. YouTube no te notifica mis videos. Puede ser que al no dejar un me gusta o comentario le dices a YouTube que no te interesa mi contenido. Así que este es tu momento para apoyar al canal con una manito arriba. Y recuerda que si tu comentario tiene mayor cantidad de me gusta, será leído en el próximo video. Y durante la presentación de Stay, Seokjin no desaprovechó la oportunidad de sentarse junto a Namjoon y disfrutar de su rap. Y si yo lo noté, seguramente ustedes también. Y es que ya se ha vuelto una costumbre de nuestro amado Namjoon llevar anillos iguales. En esta ocasión, en forma de corazón, Seokjin en color rosa y Namjoon en celeste. Y en los discursos finales, Namjoon le cede la palabra a GK y se sienta al otro extremo de Seokjin. Pero al poco tiempo se levanta y camina hacia Seokjin para sentarse a su lado. So awesome. Okay. This moment right now is just precious for me and I'm loving it. Y así se mantuvieron mientras cada miembro decía sus palabras, sentados uno al lado del otro. A few days ago, I was in a car with B. Let's see who is louder. Además, ARMY no dejaba que Namjoon empiece su discurso porque no paraba de gritar RA, por lo que Seokjin comenta: el presidente de BTS. Okay. Y Namjoon concluye su discurso con un cálido abrazo a Cookie. Y luego está quien le pide un abrazo. Y Namjoon se lo da por supuesto. Y entonces, sin que Seokjin lo solicite, se le acerca para regalarnos un hermoso abrazo, Namjoon. We love you, and you're BTS, and you're ARMY.
we're each other's everything. Come on, give me a hug. Man. Okay, Marin, no. Algunas personas mencionaron que fue un abrazo algo incómodo, pero en mi opinión solo fue un abrazo cauteloso, debido a la lesión en la mano de Seokjin. Y es que en serio, creo que Namjoon mantuvo cierta distancia por miedo a lastimar a Seokjin. Sin embargo, nos regalaron momentos llenos de ternura, bailando, bromeando, jugando y platicando en su propio mundo. Además, tuvimos una vez más a nuestro amado Namjin lado a lado, mientras se despiden de los bailarines con cálidos abrazos. Y para finalizar con broche de oro, tuvimos a Seokjin llamando a Namjoon una y otra vez para dar la reverencia final. Namjoona, Namjoona. Sin duda es música para nuestros nanjinistas oídos. 남준아, 남준아. 네, 알겠습니다. 감사했습니다. 저희는 지금까지 방탄소년단이었습니다. 둘, 셋. 감사합니다. Y el comentario destacado del video anterior nos dice: es lindo ver cómo Nan cuida a nuestro Jin. Es simplemente hermoso y más como Jin mira a Nan. El Namjin es mi medicina continuamente. Gracias por el análisis, me encantan. Sin lugar a duda, es la medicina de toda nanjinista. Muchas gracias por tu comentario. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Nanjin. 아직도 여전히 나 손키스를 하네요.